Bueno, comenzamos la segunda parte del curso de química. En la primera parte del curso nos dedicamos a estudiar todo lo que es estructural para las moléculas biológicas o biomoléculas. En esta segunda parte del curso hablamos de la célula como el centro de estudio para el metabolismo. Lo que vamos a ver en este video es la introducción a los procesos metabólicos. Como siempre tenemos el párrafo del programa que corresponde a estos temas, donde vamos a hablar de lo que son las vías metabólicas, primero la definición de metabolismo, los distintos tipos de vías metabólicas, vamos a hablar de oxidaciones biológicas, vamos a hablar de la molécula de ATP y cómo se asocian todos los metabolismos para que la célula pueda funcionar. Bien, definimos como metabolismo al conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en el organismo. Ocurre en el seno de los tejidos. Cuando hablamos del seno, es en la profundidad del tejido, es decir, en las células. Estas reacciones que ocurren dentro de las células se pueden dividir en dos grupos, en el catabolismo y el anabolismo. Catabolismo viene de degradación o destrucción. Por lo tanto, constituye todas las reacciones químicas que implican procesos o fenómenos degradativos, es decir, destrucción. Vamos de moléculas complejas a moléculas más simples. En el caso del anabolismo sería todo lo contrario. Constituye todo aquello que es de formación, de síntesis, de producción. Por eso acá hablamos de procesos de biosíntesis. Es decir, que vamos de moléculas más pequeñas a moléculas más complejas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de catabolismo en una proteína, es decir, desde la proteína hacia sus aminoácidos. Y en el caso del anabolismo, el proceso sería inverso. Vamos desde los aminoácidos a la proteína. Entonces, anabolismo, como para dar un ejemplo, lo podemos asociar con los anabólicos. Aquel que va al gimnasio alguna vez ha escuchado de los anabólicos, que no son sustancias muy buenas de consumir. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado en su consumo, pero es justamente para aumentar la masa muscular. ¿Y cómo aumentamos la masa muscular? A través del consumo de proteínas para que el músculo fabrique sus propias proteínas. También existe un fenómeno que se llama premetabolismo. Esto es lo que ocurre en el sistema digestivo, desde la boca hasta el final del tracto gastrointestinal, que sería el ano. Eso es un proceso que ocurre antes de que pasen todas estas moléculas hacia la sangre. Todo lo que nos lleva al proceso de digestión, ¿sí? Que no es el metabolismo en sí. Por eso se llama es previo. El objetivo del metabolismo de todas estas reacciones es obtener energía, ¿sí? Y poder reductor a partir de los alimentos. Ya vamos a ver a qué se refiere esto de poder reductor. Entonces, en el metabolismo, lo que es catabólico es producir moléculas más simples a partir de moléculas más complejas, cosa que ocurre, por ejemplo, en el premetabolismo, cuando nosotros comemos los alimentos, incorporamos moléculas complejas y para poder ser absorbidas necesitan pasar a moléculas más simples. Y dentro del organismo, a partir de esas moléculas más simples, el metabolismo las puede transformar en moléculas más complejas, en procesos anabólicos, o podemos obtener energía en el proceso inverso, que es el catabolismo. Bien. ¿Qué son las vías metabólicas? Y todos los procesos biológicos no ocurren en una sola reacción química, sino que son en reacciones enlazadas, una detrás de la otra. Y todas están catalizadas por enzimas, las que ya hemos estudiado en las proteínas y que tienen distintas funciones dependiendo la clasificación de las enzimas, la cual es muy importante. Hay distintos tipos de vías metabólicas, pero todas tienen en común que tienen un precursor
o también llamado sustrato. Recuerden que en la reacción enzimática se le llama sustrato a los reactivos, y termina en un producto final. Acá nosotros tenemos una secuencia lineal de reacciones, lineal. Acá tenemos una reacción, acá tenemos otra reacción, tercera reacción y cuarta reacción. Es decir que en esta secuencia lineal en realidad hay 4 reacciones y tenemos, que están marcadas en letras imprentas minúsculas, las enzimas. Recuerden que las enzimas no participan como reactivos o como productos, sino que regulan, entre comillas, estas reacciones. Entonces acá tenemos el precursor sustrato y el producto final. Pero para llegar de A a E, tuvimos que pasar por estas 4 reacciones. Si llega a faltar alguna de estas enzimas, se corta esta secuencia y no podemos obtener nuestro producto final. Muchas enfermedades tienen que ver con la carencia de alguna de estas enzimas. O sea, por eso son tan importantes. Bueno, entonces vemos que todas las reacciones metabólicas están catalizadas por enzimas. ¿Por qué? Porque en condiciones corporales, esa temperatura y ese pH corporal, como vimos en enzimas, no permitirían, el pH y temperatura fisiológica, no podrían ocurrir estas reacciones si no están las enzimas. Y las enzimas, en esas condiciones, están en sus condiciones ideales. O sea que sin enzimas no ocurren las reacciones biológicas. Y otro elemento muy importante para que ocurran los procesos metabólicos es el agua. El agua es el solvente biológico del cual ya han estudiado en la clase de hidromineral y electrolitos. Bueno, hay distintos tipos de vías metabólicas, algunas pueden dividirse, se llaman ramificaciones, algunas pueden ser reversibles, pueden ser de A hacia E o incluso E hacia A, reacciones reversibles. Algunas tienen combinadas reacciones reversibles y otras no reversibles y necesitan un desvío para retroceder. Otras forman ciclos metabólicos que vamos a estudiar, por ejemplo, el ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos. Los ciclos también pueden estar interconectados o también pueden estar en cascada. Esto en general son todas reacciones enzimáticas. Como van a estudiar en otras materias, por ejemplo en fisiología, van a ver la cascada de coagulación o la cascada de complemento. Se van a estudiar este tipo de reacciones, que en donde este compuesto B actúa sobre esta reacción para que se produzca N y N actúa sobre X para que se produzca Y. Esto es el efecto cascada. Bueno, como hablamos al principio, nosotros tenemos reacciones catabólicas y anabólicas. Entonces van a haber vías que son catabólicas y vías que son anabólicas. Pero hay una tercera que son las anfibólicas. Antes de entrar a las anfibólicas, unas palabras claves muy importantes en las cuales nos tenemos que focalizar. Todas las reacciones catabólicas o terminan en lisis o empiezan con oxidación, para que lo tengan como clave. Por ejemplo, glucógeno lisis, ya vamos a ver qué es, lipólisis. Todas ellas son reacciones de tipo catabólica, es decir, terminan en lisis o tienen oxidación. En las anabólicas terminan en génesis, por ejemplo, lipogénesis, acá gluconeogénesis, o con la palabra síntesis. Acá tenemos oxidación, y eso implica un proceso catabólico, y síntesis, un proceso anabólico, a pesar de que ambos dicen de ácidos grasos. El caso de las vías anfibólicas son aquellas que en realidad actúan como catabólicas o anabólicas dependiendo de los requerimientos. Una de esas vías anfibólicas que tenemos en el organismo, típico y
que lo vamos a ver mucho, es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o también llamado ciclo de Krebs. Anfi viene como de anfibio, los animales que están en el agua pero también pueden andar en la tierra, como las ranas, los sapos, son anfibios. Acá anfi significa una dualidad, que pueden estar entre los dos. Los procesos catabólicos son aquellos que producen energía. Por eso son en reacciones de tipo exergónicas. Y las anabólicas consumen energías. Entonces por eso se las llama endergónicas. Fabricar cosas en el cuerpo, en las reacciones anabólicas, implica gasto de energía. Es decir, que consumen ATP. Y en el caso de las catabólicas, estas producen ATP, producen, sintetizan ATP. Bien, las anfibólicas pueden una o la otra. Bien, hablando de ATP, esta es la molécula de ATP que se origina a partir de ácidos nucleicos. Acá tenemos la adenina, que está unida a la ribosa. En este caso es ribosa, no es desoxirribosa, porque tiene los dos oxidrilos aquí y lo tiene el carbono 3. Y acá tenemos la razón por la cual se llama trifosfato, porque tiene 3 grupos fosfatos en cadena. Esto es el nucleósido y acá está el fosfato, pero tiene 2 más. Por eso es ATP. Y aquí están representados estos dos enlaces difosfoéster con una línea roja. También se lo suele indicar con una ondita así roja. Eso significa enlaces de alta energía, que cuando se rompen liberan la energía que está almacenada en la molécula de ATP. Es decir que nosotros ya sabemos que la molécula de ATP lo que hace es almacenar energía. Bueno, sabemos a dónde específicamente la guarda. La guarda en estos enlaces de alta energía. Se cortan hasta acá, es decir que aquí no tenemos un enlace de alta energía. Es decir que podemos llegar a tener solamente AMP cíclico. AMP. Es decir, que si pierde una, ya no se llama ATP, se llama ADP por difosfato. Y si se corta aquí, en este punto, se llama AMP, que es adenosín monofosfato. Bien, ya hablamos en enzimas que las enzimas se podían regular. A veces el mismo producto final las regula, o el sustrato, o existe alguna parte de la enzima que tiene algún tipo de regulación. Bueno, muchas veces el producto final es el que frena toda la reacción para que las reacciones químicas no se perpetúen en el tiempo. O cuando se acaba alguno de los sustratos también se puede frenar la reacción. Pero bueno, hay distintos tipos de regulaciones, ¿sí? A veces existen moléculas que son inhibidoras de los procesos y hacen un efecto de feedback negativo. Y en algunos casos la reacción también puede ser positiva, es decir, que se motive, por decirlo de alguna manera, la reacción. Bueno, algo muy importante en el metabolismo, ya lo dijimos, ocurre en las células, tiene que ver en la compartimentalización, es decir, la formación de compartimientos. Es decir, que las células, ya la han estudiado en histología y en biología, tiene distintas cavidades. Por ejemplo, básicamente citoplasma y núcleo. Pero también hay organelas, por ejemplo, el retículo endoplasmático, el rugoso y liso, los lisosomas, el aparato de Golgi, también las mitocondrias. Entonces nosotros tenemos distintos espacios y en cada uno de esos espacios hay enzimas y son propias de ese lugar. No van a estar, si son mitocondriales, no van a estar en el retículo endoplásmico rugoso. Entonces esto también es muy importante. No tengo el dibujo, pero recuerden que en la mitocondria nosotros tenemos
dos espacios, uno en la intermembrana y otro que constituye la matriz mitocondrial. Bueno, la composición de estos dos espacios dentro de la mitocondria también hace la diferencia enzimática. Y la membrana mitocondrial externa, que es lisa, con la membrana mitocondrial interna, que es ondulada de forma cresta, también tienen diferencias significativas. O sea que es muy importante estudiar cada una de las organelas que tienen las células y la función que tienen las mismas, porque los procesos metabólicos son diferentes en el citoplasma, en la mitocondria, en el retículo endoplasmático. Por eso es tan importante estudiar las organelas de la célula. Bien, hace un ratito le dije que las oxidaciones biológicas tienen que ver con los procesos catabólicos. Bueno, ¿qué son esas oxidaciones? Bueno, básicamente nosotros obtenemos energía de la glucosa, la vimos en los hidratos de carbono. Los otros monosacáridos se transforman en glucosa para poder obtener energía. Pero ¿de dónde viene la glucosa? Ya vimos que pueden ser de origen animal o vegetal, ya sean de polisacáridos o disacáridos o incluso los monosacáridos. Recuerden que los únicos organismos que pueden producir glucosa a partir de dióxido de carbono y agua son las plantas y todas aquellas plantas que hagan fotosíntesis, es decir, organismos que son fotótrofos o también llamados autótrofos, porque producen su propio alimento. Los autótrofos, auto significa que producen su propio alimento, porque hacen fotosíntesis. Y nosotros, que somos heterótrofos, no podemos producir nuestro propio alimento, lo tenemos que incorporar a través de la alimentación, la glucosa, la consumimos, y de esa manera obtener energía, porque no tenemos la capacidad de hacer fotosíntesis. Se los llama heterótrofos o quimiótrofos. Bien, estas dos reacciones, si le prestamos atención a la de fotosíntesis, que es la reacción global, y la oxidación de la glucosa, vamos a ver qué es el proceso inverso, pero las reacciones no son iguales en el sentido energético. A ver, analicemos la reacción de fotosíntesis. Tenemos dióxido de carbono, agua, ¿sí? Absorbe energía, porque es un proceso energónico para producir glucosa y oxígeno. Por eso las plantas liberan oxígeno. Si miramos la reacción de oxidación de la glucosa, vemos que acá está la glucosa, el oxígeno, se descompone en dióxido de carbono más agua. Comparen las dos reacciones. Este dijimos que es un proceso endergónico, absorbe energía, por eso es positivo. Si vemos el proceso de oxidación de la glucosa, es una reacción exergónica. Libera energía porque tiene un valor negativo. Acá hay un signo menos. Pero miren esta reacción. Es exactamente inversa a la reacción de abajo. Porque dice esto que es una fotosíntesis. Síntesis es un proceso anabólico en el cual se produce glucosa. Y esto es oxidación. La oxidación es un proceso catabólico. Vamos a degradar la glucosa para obtener dióxido de carbono, agua y energía. Acá almacena la energía y acá libera la energía. O sea que, ojo, en las plantas la producción de glucosa es un proceso anabólico y la oxidación que ocurre en nuestro cuerpo, que degradamos la glucosa, es un proceso catabólico. ¿Las plantas consumen glucosa? Sí, también hacen el proceso de oxidación y esto lo hacen durante la noche, sobre todo. ¿Por qué? Porque la fotosíntesis necesita de la radiación solar. No quiere decir que en el día no haga oxidación, también lo hace, pero en la noche toma importancia la oxidación de la glucosa porque no puede hacer la fotosíntesis si no hay radiación solar. En este caso, que yo dije que almacena
energía es porque toma la energía lumínica y la transforma en energía química, que está en los enlaces de la glucosa. Aquí lo que hace al romper la molécula de glucosa es liberar esa energía contenida. Es decir que si también lo miramos de otro punto de vista, que va de moléculas simples a moléculas complejas, es un proceso anabólico. Si va de una molécula compleja a molécula simple, es un proceso catabólico. Obviamente son reacciones globales. Esto no ocurre en una sola etapa, ni la fotosíntesis ni la oxidación. Bueno, aquí lo que tenemos es el concepto de óxido-reducción. Ya hablamos mucho de oxidación, pero siempre que algo se oxida, algo se está reduciendo. Eso lo vimos más atrás, donde vimos los procesos de reducción energética que también ocurren aquí. Entonces es un proceso de óxido-reducción. Todo proceso de oxidación y de reducción implica transferencias de electrones. Esto ya les debe sonar a las enzimas óxido-reductasas. Óxido de oxidación, reductasa de reducción. ¿Y qué hacían las óxido-reductasas? Transferían electrones. En este caso, ¿sí?, del sodio y el cloro, el sodio le cede electrones al cloro. ¿Sí? Electrones. Hay transferencia de electrones desde el sodio al cloro. Entonces, el sodio queda cargado positivamente porque perdió cargas negativas y el cloro tiene cargas negativas porque ahora tiene un exceso de electrones. Cuando un elemento pierde electrones, se reduce. Se oxida. Y aquel que gana electrones se reduce. Es decir, si el sodio perdió electrones, se oxidó. Y el cloro, que ganó electrones, que se los dio el sodio, se redujo. O sea que existió una transferencia de electrones desde el sodio al cloro, este se oxidó y este se redujo. Esto ocurre también con las moléculas orgánicas y también sufren procesos de oxidorreducción. Y cuando estas reacciones de oxidorreducción tienen lugar, actúan enzimas de óxido-reductasas, es decir, deshidrogenasas, que las vamos a ver en muchas de las reacciones de ejemplo. Bueno, algo muy importante es que participan, ¿sí?, el NAD y el FAD, porque como dije recién, actúan las deshidrogenasas. Y si recuerdan de enzimas, pueden estar necesitando el NAD o el FAD, que ya saben que son derivadas de vitaminas. Bueno, por lo tanto, si hay oxidorreducciones, va a haber alguna especie que se reduce y una especie que se oxida. Para que se acuerden, cuando pierden o ganan electrones, existe una memotecnia que se llama grupo. Aquel compuesto que gana electrones se reduce y aquel que pierde se oxida. Recordando esta palabra, no se van a equivocar. Una forma de representar el oxidado es entre corchetes una O y la forma reducida entre corchetes una H. Eso significa que esto está oxidado y esto está reducido, porque lo vemos aquí. Entonces, acá tenemos el ejemplo del NAD. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el NAD que está oxidado, se va a reducir. ¿Cuándo? Cuando incorpore estos dos protones y estos dos electrones, ¿sí? Esto, cuando aparecen en los procesos metabólicos, se llaman equivalentes de reducción. Estos equivalentes de reducción, que se producen en todas las reacciones en donde están catalizadas por las deshidrogenasas, el NAD, ¿sí?, que está oxidado, toma estos equivalentes de reducción, van con ellos, ¿sí?, y entonces se reduce, porque recuerden que el que gana electrones se reduce. ¿Y dónde están los electrones? Aquí, estos dos electrones. Estos dos electrones los toma el NAD y ahora se reduce. Una forma
fácil de recordar cuál es la forma reducida y cuál es la forma oxidada. Siempre que tenga los hidrógenos, ¿sí? Esto todo así, es el NAD reducido. Y cuando no tiene hidrógenos, es el NAD oxidado. Igual ocurre con el FAD. Cuando el FAD tiene 2 hidrógenos, está reducido. Y cuando está así, FAD, CFAD, está oxidado. Entonces, ¿cuál es la función y por qué es tan importante que esté el NAD o el FAD acompañando a las enzimas deshidrogenasa? Es que son ellos los que transportan los equivalentes de reducción. ¿Y por qué son tan importantes los equivalentes de reducción? Porque estos son los que en definitiva van a formar ATP, los que van a llevarle la energía a esos fosfatos del ATP para que lo almacene. Bueno, acá está el mismo ejemplo, nada más que con NAD común y el NAD fosfato. Lo voy a llamar NAD fosfato así. Ahora, hay algo muy importante que hay que saber con los NAD. Estos NAD o NAD fosfato, porque acá tenemos un fosfato, que llevan equivalentes de reducción, ¿dónde están? Pueden estar o en el citoplasma o pueden estar también en las mitocondrias. Pero ¿qué pasa? La membrana mitocondrial interna de las mitocondrias no permite el paso de los NAD fosfato, del citoplasma a la mitocondria. Pero existen mecanismos por los cuales los equivalentes que cargan estas coenzimas pueden pasar al interior de la mitocondria. A estos sistemas se los llama lanzaderas. Aquí tenemos la mitocondria, por si no se acuerdan, que tienen una membrana lisita por fuera, que es la membrana mitocondrial externa. Después tenemos estas crestas, que son en realidad parte de la membrana mitocondrial interna, ¿sí? Hay dos espacios, el espacio intermembrana, que acá lo dibujan con rosadito, y la matriz mitocondrial, que está dibujada en blanco, ¿sí? Hay partículas submitocondriales. Recuerden que las mitocondrias tienen ribosomas para fabricar sus propias proteínas, entre ellas enzimas. Tienen ADN, que es un ADN mitocondrial, que es circular. Cuanto más crestas mitocondriales tenga, más activa es esta mitocondria. Cuando tenga menos crestas, no es tan activa. Pero esto es la compartimentalización de una organela. A su vez, nosotros tenemos compartimiento celular, que es el citoplasma y lo que ocurre dentro de las mitocondrias, ¿sí? Y esos son dos compartimientos, el citoplasma y las mitocondrias. Y también, por otro lado, tenemos el sistema de Golgi, el retículo endoplasmático, lo que ocurre en el núcleo, pero a su vez dentro de cada organela hay compartimientos que hay que tener en cuenta. Entonces, así como acá tenemos la membrana externa y la membrana interna, los NAD o FAD de estas coenzimas pueden atravesar la membrana externa, pero cuando llegan a la membrana mitocondrial interna no pueden pasar los NAD. Entonces, ¿qué hacen? Recuerden que el NAD o el FAD llevan equivalentes de reducción. Es como si fuera un camión que lleva mercadería. Y la mercadería tiene que pasar de una provincia a otra, por ejemplo. Y imaginen que un camión llega hasta Desaguadero, ¿sí? Que es el límite entre Mendoza y San Luis, y que no pueda pasar ese camión de una provincia a otra. Entonces tiene que existir otro camión del otro lado que reciba la mercadería para que pueda pasar. Porque si no puede pasar el camión, podemos llegar a pasar la mercadería. Siempre y cuando exista del otro lado otro camión que lo reciba. Bueno, las mitocondrias también tienen sus NAD y FAD, que pueden recibir los equivalentes de reducción que traen los NAD y los FAD que vienen del citoplasma. Recuerden, los NAD y los FAD del citoplasma no pueden atravesar la membrana mitocondrial interna. Estos son los dos tipos de lanzaderas. Tenemos esta lanzadera, que es un sistema, también se lo llama conmutador, de hidrógeno de glicerofosfato, y el otro es de aspartato malato. Son dos, existen dos lanzaderas.
vemos que esta que está acá es una membrana, es específicamente la membrana mitocondrial interna, que tiene acá una deshidrogenasa. Estas deshidrogenasas, ¿sí? Acá también tenemos otra, permite que los equivalentes de reducción que tiene este NAD puedan pasar a este espacio, porque del citoplasma no pueden pasar la matriz. Entonces le cede los equivalentes y ¿quién toma el mando? El FAD, ¿sí? El FAD es como si fuera el otro camioncito que permite que la mercadería sea transportada a la otra provincia. Imagínense que esto es de Desaguadero, acá está el lado de Mendoza, acá está el lado de San Luis. Entonces los camiones llegan hasta Desaguadero, le pasan la mercadería a los camiones que están del lado de San Luis, y toman esa mercadería y siguen su rumbo. Eso es como para ejemplificar la función de los lanzaderas o conmutadores. Por eso hacen transferencia de equivalentes de reducción. Este es un poquito más complejo, pero la función es la misma. ¿Qué deben saber de esto? ¿Para qué sirven las lanzaderas? Más allá de saber las reacciones, ustedes tienen que saber cuál es la función y por qué existen. Bueno, esto es en realidad una forma de representar cómo pasan los equivalentes de reducción y para qué sirven esos equivalentes de reducción. Bueno, estas son reacciones encadenadas que van pasando la energía a través de esos equivalentes de reducción. Básicamente, los equivalentes de reducción son energía, energías que están siendo almacenadas. ¿Y para qué la necesitamos? No solamente para producir ATP, sino que al llevar los electrones y los hidrógenos, esos hidrógenos que acompañan son cedidos o se combinan, mejor dicho, con el oxígeno para formar agua. En la degradación o en la oxidación de las moléculas se producen equivalentes de reducción que terminan, en definitiva, formando agua. Recuerden la ecuación global. Vamos a retroceder un poco a la ecuación global. Aquí nosotros tenemos que cuando se degrada la glucosa en presencia de oxígeno, se produce dióxido de carbono y agua. Acá está el oxígeno. Cuando se rompe la molécula por oxidación, pasa los equivalentes de reducción para obtener energía y a su vez el agua se forma con la combinación de los hidrógenos con el oxígeno. Después ya vamos a ver dónde sale el dióxido de carbono. Aquí están los hidrógenos que van a ir a formar agua con el oxígeno. Bien. Bien. En la membrana mitocondrial interna, que es diferente a la externa, existe la cadena respiratoria. Dentro de la cadena respiratoria existen cuatro complejos denominados con números romanos. En estos complejos, básicamente, que son enzimas, fíjense, son reductasas, menos la última, son reductasas, son aquellas que adquieren o incorporan estos NAD y estos FAD que vienen del citoplasma o de la misma mitocondria, cedidos a través de la lanzadera, son moléculas que están reducidas, porque el NAD está reducido, el FAD está reducido, entonces las reductasas lo que hacen es sacar esos equivalentes de reducción y pasarlos hacia el último complejo, que es el complejo citocromo 4, que es la citocromo oxidasa. Lo que hace esta citocromo oxidasa es transferir esos hidrógenos al oxígeno para formar agua. Entonces, es muy importante conducir todos los equivalentes de reducción hacia el complejo 4. Existen algunos venenos o algunas sustancias que bloquean estos complejos y cortan la cadena respiratoria, lo cual puede conducir a la muerte. Ya vamos a ver ejemplos de esos. Bueno, en esto, que lo explican también, lo pueden ver en el libro, es cómo van pasando los equivalentes de reducción. Acá tenemos de dónde vienen, acá vienen del FAD, acá vienen también de NAD,
vienen los distintos equivalentes de reducción de distintas vías, de distintos orígenes, ¿sí? Bueno, y acá hay un resumen de lo que hace cada uno de estos citocromos. Bien, hay distintos inhibidores, ¿sí? Por ejemplo, la rotenona y el amital, ¿sí? La rotenona es una molécula de origen vegetal y el amital animal, que lo que hacen es inhibir o bloquear el complejo 1. Por lo tanto, no permite que pasen los equivalentes de reducción hacia la citocromo oxidasa. Antimicina es un antibiótico. En vez de bloquear el complejo 1, lo que bloquea es el complejo 3. O sea que permite que lleguen los equivalentes de reducción al complejo 1, pero no pasan del complejo 3. Y acá puse algo muy importante, es que ¿por qué? ¿Cuál es la causa del cual el monóxido de carbono, que es un tóxico, que se produce por combustión incompleta? Esto ocurre mucho, estas intoxicaciones en invierno, por el uso de las estufas que no tienen una buena ventilación, se acumula el monóxido de carbono y lo que hace es bloquear a la citocromo oxidasa. Al bloquear la citocromo oxidasa, no se puede producir esta incorporación de los hidrógenos al oxígeno para formar agua y tampoco se obtiene energía. Por lo tanto, se bloquea y esto causa la muerte. Lo mismo ocurre con el cianuro. Es muy grave la intoxicación con cianuro, con monóxido de carbono, con ácidas. Las ácidas son compuestos que se usan, son solventes industriales que pueden bloquear a esta citocromo oxidasa y por lo tanto causar la muerte. Así que esto es muy importante. Bueno, y otra cosa importante que vamos a ver a partir de ahora es lo que se llama fosforilación. Esto ya hemos mencionado en los procesos enzimáticos o en las enzimas, las fosfatasas y las quinasas, ¿sí? Recuerdan que las reacciones químicas, muchas de ellas se activan y se desactivan y estas son formas de regulación. Bueno, cuando hablamos de fosforilación oxidativa, ¿sí? Acá nosotros generamos ATP a partir de los equivalentes de reducción que vienen del NAD y del FAD. Son muy fuertes para la obtención de energía, porque los NAD y los FAD llevan muchos equivalentes que equivalen a, por ejemplo, si yo tengo NAD, de cada equivalente que lleva el NAD se producen 3 moléculas de ATP. Y si hablamos del del FAD, el FAD tiene tanta energía como para producir 2 moléculas de ATP. Es decir, que lo que hacen, básicamente, esos equivalentes de energía, es transferirle a la molécula de ADP, que es difosfato, energía para incorporar un grupo fosfato más y tener ATP. Bueno, entonces esto es muy importante para el alto rendimiento de la fosforilación oxidativa y generalmente ocurre en la mitocondria, en distintos niveles de la mitocondria. El caso a nivel de sustrato es una transferencia directa de un grupo fosfato de una molécula a otra. Por ejemplo, de ATP se transfiere a otra molécula, por ejemplo, de GDP. En realidad es 1 a 1. Es cuando se cede un grupo fosfato de una molécula a la otra, que pueden estar catalizados por quinasas, por ejemplo. Básicamente, la fosforilación oxidativa involucra a coenzimas, ¿sí? Como el NAD y el FAD. Y las fosforilaciones a nivel de sustrato no, es un intercambio de grupos fosfatos de una molécula a la otra y no participan el NAD o el FAD. Bueno, hasta aquí la introducción de metabolismo. En la siguiente vamos a ver el metabolismo de la glucosa.